iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver características de los virus fitopatógenos. Entonces, así como anteriormente vimos hongos, bacterias, nematodos, que estos podían ocasionar enfermedades o problemas tanto a animales, al ser humano como a las plantas, pues lo mismo sucede con los virus. Acá hay algunos ejemplos de virus que pueden afectar, por ejemplo, a los animales, el virus de la influenza, el virus de la rabia. En el caso de los humanos, también nuevamente la influenza, el SIDA, y ahora, por traer el ejemplo más reciente, el coronavirus, ¿verdad? En las plantas son múltiples también las enfermedades que pueden ser ocasionadas por los virus. Dentro de las características generales de los virus, entonces, podemos decir que son nucleoproteínas. Algo muy importante es que ellos no son visibles al microscopio óptico. Con los anteriores organismos que vimos, por ejemplo, en el caso de los hongos, podíamos hacer un corte en el tejido vegetal, podíamos hacer un raspado en algunos casos y a través del microscopio poder ver las estructuras e identificarlos. Lo mismo con las bacterias, hacer una extracción de bacterias, una extracción de nemátodos. En el caso de los virus, un microscopio óptico no es suficiente. Necesitaríamos un microscopio electrónico para poder ver la presencia de estos en la célula. Ellos viven en las células y tienen la habilidad de causar enfermedades. Los virus son considerados parásitos obligados. Ellos necesitan del organismo vivo para poder vivir y reproducirse. Su, su, su vida, por así decirlo, fuera de algún organismo vivo es muy limitada. Puede ser solo de algunas horas. Entonces, si necesitan de este organismo, necesitan de un vector también porque ellos no pueden moverse por ellos mismos, necesitan de alguien, por así decirlo, que los lleve. Cuando nosotros vemos una célula infectada a través de un microscopio electrónico, podemos apreciar algunas estructuras de distintas formas como cuerpos extraños que no son típicos de la célula, que conocemos como agregados de virus, que los podemos encontrar de distintas formas, como estas que estoy señalando acá, o como estas que estoy señalando acá. Ahí es donde estamos viendo la presencia de estos agregados de virus, que eh, presentan algunas formas en particular, que es una de las herramientas que nos puede ayudar a identificar a los virus. La importancia económica de los virus en la agricultura. Ellos pueden causar muchas enfermedades, pueden llegar a ocasionar daños o pérdidas considerables o totales en un pequeño productor, en una región o hasta a nivel mundial, ¿verdad? Sectores a nivel mundial. El número actual de virus reconocidos son 2.000, de los cuales cerca de 100, cerca de 1.000 son virus vegetales, es decir, que afectan a las plantas. Un poco de la historia de los virus, importancia de los primeros estudios, la virología vegetal, es decir, estudios de virus relacionados con las plantas, fue a finales del siglo XIX. El primer virus identificado fue el virus del mosaico del tabaco. ¿Cómo se dio esto? Pues a inicios de este siglo, cuando se investigaban misteriosas enfermedades en el cultivo del tabaco, vieron cierta sintomatología, algunas situaciones que les llamaban mucho la atención a los científicos, hasta que entonces lo identifican, empiezan a hacer el estudio de ver quiénes eran estos posibles agentes causales de estas enfermedades. Entonces, identifican por primera vez a un virus en el área de la fitopatología, es decir, en el área de los vegetales, virus que afecten a las plantas, y fue llamado virus del mosaico del tabaco. Entonces, que fue por primera vez descrito en esa época, y el primer virus, vuelvo a repetir, identificado dentro del área vegetal. Entonces, actualmente se conocen más de 4.000 virus y ya sabemos que 1.000 son
aproximadamente 1000 que ocasionan enfermedades a las plantas. Dentro de las características de los virus en general están compuestos por un ácido nucleico. Este ácido nucleico puede ser a nivel de ADN o a nivel de ARN, pero no los dos. O presentan uno o presentan el otro. Puede ser un virus ADN o un virus ARN. Otra característica importante de ellos es que presentan una cubierta proteica, es decir, una cubierta que los va, valga la redundancia, cubrir, proteger a ellos a base de proteína, que es conocida con el nombre de cápside. Portan información genética en sus ácidos nucleicos, que es decir, esa pequeña fracción de ADN o de ARN, los cuales son típicamente codificados por las 3 proteínas que ya conocemos, ¿verdad? Por 3 o más proteínas. Y son parásitos obligados, dependen de la maquinaria celular de sus hospederos para reproducirse. Como ya dijimos, su tiempo de vida fuera de la célula, fuera del organismo vivo, es muy limitado. Necesitan ingresar al organismo vivo, ingresar a la célula, y ya dentro de la célula ellos empiezan a replicarse. Posteriormente esas réplicas salen de la célula y se van a distribuir a las demás células de la planta. Y así es como va a ir progresando, por así, la enfermedad. Y de esta misma manera es que vamos a ir viendo esa secuencia de la presencia de la sintomatología. Entonces, las partículas virales ya dijimos que son inmóviles fuera del hospedero. Necesitan de un organismo que los ayude a diseminarse. En cuanto, en cuanto a la morfología de los virus, ya dijimos que este es su material genético que compone al virus, que puede ser ADN o puede ser ARN. Y este material está protegido por una cubierta proteica, que es esta acá, que se conoce como cápside. Entonces, algunos pueden tener otra protección con una membrana externa lipoproteica, una protección adicional. En cuanto a la morfología nuevamente de los virus, ellos pueden tener formas alargadas, filamentos, varillas rígidas o filamentos flexibles como este que está acá. Ellos pueden ser cilíndricos, como estos que están acá, o esféricos, aunque en realidad se les conoce como esféricos, pero en realidad son poliédricos, que serían estos de acá. Los más comunes encontrados van a ser los alargados y los esféricos, estos de acá, que son poliédricos, así como este. Esta es más representativa la imagen de un virus. Características que influyen la diseminación de los virus. Entonces, la mayoría tiene una forma activa en la planta infectada, es decir, que ellos se van a reproducir dentro de la planta, van a pasar de una célula a otra y van así a diseminarse en toda la planta. Posteriormente, una planta infectada puede infectar a una sana, pero a través de un vector. Necesitan un organismo que los lleve, porque el virus no es móvil. Entonces necesita un organismo que los lleve, que son conocidos como los famosos vectores. Estos vectores, en la mayoría, en el área agrícola, es decir, en los virus vegetales, nos vamos a encontrar, la mayoría van a ser insectos. Posteriormente, de este gran grupo, vamos a tener al grupo de los artrópodos como vectores, que ahí agrupa los insectos también, como vectores de virus. Pero también pueden haber nemátodos, pueden haber hongos, que son vectores de estos virus. También pueden transmitirse de una planta a otra a través de material de propagación, como semilla, polen. El proceso de la transmisión del vector con la planta es muy específico. Va a estar íntimamente relacionado el virus con su vector y su planta. Decimos que ellos no pueden penetrar la planta por sus propios medios, necesitan de algo, necesitan que la planta tenga una herida mecánica, necesita alguien que los lleve, como por ejemplo ya dijimos los vectores o el material de propagación. También sabemos que son parásitos obligados, eso lo dijimos desde el principio de esta presentación, porque necesitan
vivir a expensas de este organismo vivo, necesitan de este organismo vivo para poderse replicar y así diseminarse. Entonces, los virus están obligados a pasar de un hospedero a otro infectado, de un infectado a un sano, para poder sobrevivir. ¿A través de qué? De todos estos medios que ya hemos mencionado. La penetración de los virus a la planta, entonces, además de los vectores, tenemos heridas hechas mecánicamente, es decir, que ya tenemos la planta dispuesta a recibir cualquier organismo. Los virus, pero también sabemos que pueden ser bacterias, hongos que puedan aprovechar estas heridas. Vectores, que ya habíamos mencionado, como los insectos, los ácaros, los nematodos, hongos, plantas parásitas también. Las plantas parásitas no las habíamos mencionado. La planta parásita, por ejemplo, llega a una planta enferma y la parasita. Luego, como ella va a seguir parasitando más plantas, llega a la planta vecina y la parasita, y ahí no solo está parasitando a esta planta vecina que era sana, sino que también está siendo como vector de este virus. A través de granos de polen infectados que pueda llegar a una flor sana, semillas infectadas y cualquier otro material de propagación, como por ejemplo estacas, injertos también, el injerto que provenga de una planta sana, material de propagación como bulbos, tubérculos, estolones también. Aquí tenemos la planta madre que pueda estar enferma de virus, entonces su hijito, estos estolones también van a estar contaminados o enfermos de virus. Las plantas parásitas que ya habíamos mencionado, llega, parasita a una planta enferma, ella sigue creciendo y va a llegar a una planta sana y de esta forma también puede ser vector del virus. Bueno, tubérculos, rizomas ya dijimos, injertos naturales de raíces que subterráneamente ellas se unan y de esta forma entonces también puede ser como vector de virus. Acá podemos tener otra forma de diseminarse es a través del contacto de una planta a otra. El ser humano, una mano contaminada de virus. Hay algunos virus que son muy fáciles de diseminar a través de la mano, como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco. Esta planta, entonces, tocó el virus del mosaico del tabaco, una planta contaminada, y lleva a una planta sana y la toco, también puede ser una forma de diseminar a través de diseminación de estos virus. A través de semillas infectadas, una planta enferma, obtenemos la semilla de una planta enferma y damos lugar a una nueva planta enferma. Polen infectado de una flor enferma a una flor sana, o de una planta enferma que llega a una flor sana. Tengo mi polen infectado, llega a esta siguiente flor que es sana, da lugar también a una semilla que puede ser una semilla enferma, y aquí está enfermando a la planta. En cuanto a los vectores de los insectos, ellos constituyen la forma más importante y común de la transmisión de los virus. Existen más de 400 especies de insectos que son vectores de estos virus. Los más importantes y más comunes son los áfidos, la mosca blanca, la chicharrita y los trips. Acá es muy importante, aquí dice que es muy importante conocer, entender el proceso de transmisión viral para desarrollar estrategias efectivas. Cuando nosotros tenemos una planta enferma con virus, esta planta normalmente se convierte en un foco de contaminación. ¿Por qué? Porque van a llegar otros insectos a adquirir el virus y luego ir a otras plantas a contaminarlo. Por ejemplo, los más comunes son insectos áfidos, moscas blancas, chicharritas y trips. No quiere decir que todos ellos siempre tengan virus. El virus puede estar presente en los insectos cuando ellos se alimentan de una planta sana, de una planta enferma, perdón. Dependiendo del virus, dependiendo de esa relación virus, insecto y planta, dependiendo de esa relación de virus-insecto, el virus puede permanecer en el estilete del insecto por unas horas,
son los virus no persistentes. Luego tenemos unos virus que son semipersistentes, que ellos pueden permanecer en el estilete, en las piezas bucales del insecto por unas cuantas horas, son los semipersistentes. Y los virus persistentes son los virus que, además, que una vez entran al estilete, pueden llegar a reproducirse dentro del cuerpo del insecto. Son virus que están circulando dentro del cuerpo del insecto. Entonces, en este último caso, una vez adquirido el insecto el virus, el resto de su vida va a ser vector de este virus. A diferencia de los dos casos anteriores, que ellos van a ser vector de virus durante ese periodo de tiempo en que dure el virus dentro de él. Pero nosotros no sabemos qué virus, qué insecto está contaminado o no. ¿Y cómo se va a contaminar este insecto? ¿Cómo el insecto va a llegar a ser vector del virus cuando se alimenta de la planta enferma? Por eso es bien importante el eliminar esa planta enferma de nuestro cultivo, porque esta planta se convierte en foco de contaminación de otros insectos para que luego ellos vuelen y sigan contaminando o diseminando la enfermedad en el cultivo. Por eso es bien importante, como decía aquí, entender este proceso de transmisión viral para poder desarrollar estrategias de manejo. A medida que nosotros podamos tener protegida la planta el mayor tiempo posible, va a ser mejor, porque la planta entre más grande, pues mayormente podrá por lo menos ser tolerable a este virus. Si tengo una planta muy pequeña y adquiere el virus, esta planta pues va a llegar a ser, además de foco de contaminación, si yo la quiero mantener va a ser una pérdida total. Pero si una planta de virus se contamina, por ejemplo, una planta de frijol o de tomate, ya al final, cuando estoy cosechando, pues yo ahí ya estoy terminando, todavía puedo decir, voy a ver todo lo que pueda cosechar y la calidad de la cosecha y ver cómo hago la negociación de mi cosecha. Puede ser que tenga algunas manchitas que en el mercado nacional se tolera todo esto, ¿verdad? Entonces no habría mayor problema, todavía pudiera, pero porque este virus ya llegó de último. Eso es bien importante también. Yo tengo que tener protegida mi planta el mayor tiempo posible. Y las estrategias a nivel general de virus va a estar fuertemente enfocada en el vector, tanto preventivo como el manejo ya en sí cuando tenga el problema. Es el tema del manejo del vector es importantísimo. Con la planta enferma, si ya está finalizando, yo ya solo la dejo ahí para ver qué más puedo conseguir. Y si están iniciando o en los primeros estadios o estados de desarrollo de la planta, tengo que considerar muy bien en eliminar esa planta para evitar que siga siendo un foco de contaminación. Entonces es bien importante esto. Vectores. Vectores ya mencionamos los insectos, ya mencionamos cómo puede permanecer el virus dentro del insecto. Algunos vectores más importantes en el tema de los insectos, acá los tenemos, los áfidos, la mosca blanca, tenemos también las cochinillas, tenemos pinches y otros trips que son de los más comunes y otros quizás menos comunes, pero que son vectores también, los escarabajos, los saltamontes, también vectores de virus. Otros vectores, ácaros. Los ácaros son también importantes vectores de virus. Eh, vectores o transmisión de virus por nematodos. Nematodos, si se recuerdan, dijimos que hay nematodos que ingresan a la raíz y ahí tienen todo todo su estado, ¿verdad? Del juvenil 2 ingresan a la raíz y ahí se quedan. Luego tenemos otros que ingresan parte de su cuerpo y se queda adherido y ahí se está alimentando, pero otros que no ingresan, que están afuera y y se acercan a la planta a alimentarse, pero viven afuera. Estos pueden tener cierto movimiento que pueden ser entonces vectores de virus. Esporas de hongos. Hongos que estuvieron en una planta enferma, que pueden ser vectores de este virus, algunas zoosporas que entonces llegan a contaminar a una planta sana, no solo van a contaminar a esta planta sana con el hongo en sí, que es una enfermedad en las plantas, sino que también van a transmitir el virus. Entonces ya es un doble problema en nuestra plantación. La translocación y distribución de los virus en la planta. El virus, entonces,
ingresa a la planta. ¿Qué va a hacer el virus? El virus pasa a la pared celular, se despoja de su cápside, de su cubierta proteica, ingresa al núcleo y empieza a hacer la réplica de su ADN o su ARN, empieza a hacer réplica, réplica, réplica. Luego entonces ellos, como que fuera una fotocopiadora, ¿verdad? Salen y salen réplicas del virus y luego ellos salen de la célula a través de los plasmodesmos y va a ingresar a otras células de la planta. Y así es como va a ir infectando todas las células de la planta. Llegan al floema, donde estos son transportados sistémicamente a toda la planta. La distribución de los virus dentro de la planta varía según el virus y la especie. Síntomas. Los síntomas causados por los virus, los más comunes van a ser los mosaicos y manchas anulares. Esta sintomatología está fuertemente relacionada con los virus, así que en algún momento es una sintomatología que nos pudiera ayudar a identificar por lo menos la presencia de un virus o una planta enferma fácilmente. Pueden haber otras sintomatologías y alguna pequeña falta de experiencia pudiera llevarnos a confundir un virus, ¿cómo decir? Una sintomatología que como mosaico de virus o en algunos casos se ha presentado como alguna deficiencia nutricional o cualquier otro tipo de situación. Confundirse, ¿verdad? Pero el tema del mosaico es bastante fácil identificarlo. También pueden presentar manchas anulares, que son como anillos que pueden ser ocasionadas por virus. Si se recuerdan, cuando vimos nosotros la clorosis, vimos que podían haber distintas formas o variantes de clorosis, que esto nos lleva a identificarlas hacia cierta sintomatología. Hablábamos de una clorosis generalizada, manchas cloróticas, anillos cloróticos o halos cloróticos, etc. En el caso del mosaico, también pueden presentar algunas variantes. Me puede presentar el mosaico en sí como tal. El mosaico como tal me va a presentar múltiples manchas cloróticas en todo el área foliar, por ejemplo. ¿Cuáles pueden ser estas variantes? Esas variantes me pueden ayudar a identificar la enfermedad o a asociar la enfermedad hacia ciertos cultivos en particular. Entonces, cuando se presenta el moteado, pero estas manchas son mucho más pequeñas, como más sutiles, le llamamos moteado. Ese mosaico se presenta en forma de rayas en toda el área foliar, le llamamos rayado. También puede presentarse un aclaramiento de nervaduras. También puedo presentar manchas anulares, como los anillos cloróticos o anillos necróticos también podemos encontrar. Malformaciones o deformaciones de hojas y frutos que se puedan presentar. Esto es quizás más difícil de identificar o asociar al virus o hacer un diagnóstico tan rápido como un mosaico o un moteado, que sería entonces la necrosis. Dígame, Jordi. En diferentes plantas. Estoy pensando, denme un segundo. Yo me atrevo a decir que va a presentar la misma sintomatología, pero, pero estoy 95% segura de eso. Yo pienso que sí va a presentar la misma sintomatología, no tengo en mi mente ninguna experiencia de que pueda presentar eh, algo distinto, como por ejemplo un mosaico y una necrosis, que sea más variado, pues, porque entre un mosaico y un rayado, es que un mosaico y un rayado pudiera presentarse muy relacionado estos cambios de sintomatología a grupos de familias taxonómicas, pero los virus tienen una relación muy grande con la planta o con su familia taxonómica, entonces ahí tengo un poquito de duda que pueda tener algunas familias distintas. Yo no creo, yo más bien creo que el mosaico siempre va a ser mosaico o puedo presentarlo
en algunas entre mosaico y moteado, pero ya rayado creo que ya no. De todos modos voy a seguir avanzando y voy a seguir pensando, oye, para tener más certeza en esto. Yo diría que no, pero tengo que confirmarlo. Bueno, entonces tenemos las manchas anulares también, malformaciones que dijimos que era deformaciones, necrosis que pueden ocasionar algunos virus, enanismo, acá es donde yo tengo duda, pero voy a avanzar. Enanismos que también puedan presentar deformaciones en hojas, frutos y deficiencia en el crecimiento, enanismo en las plantas. Vamos a ver. Aquí estamos viendo el mosaico de la hoja del chile, que es ocasionado por el virus del mosaico del pepino. Aquí tenemos algunos ejemplos, que este ya no es tan común, ¿verdad? A los que habíamos visto anteriormente. Vean, aquí estamos viendo el moteado, virus del moteado, del maní, que este es el virus del moteado del maní, que se presenta ¿cómo se llama esta? En la hoja de frijol. Sigo pensando lo que me preguntó Jordi, porque hay algunas cosas aquí bien importantes. El virus del moteado, el nombre del virus, que lo vamos a ver más adelante en la nomenclatura, el nombre del virus es un nombre que viene por alguna característica particular de este virus. Por ejemplo, este virus se llama virus del moteado del maní, porque este virus inicialmente fue identificado en el maní y su sintomatología fue moteado. Pero vamos a seguir viendo y seguir analizando esto. Aquí tenemos necrosis de hojas de tabaco afectadas por el virus del bronceado del tomate. Entonces, este es un virus que inicialmente se identificó en el tomate, por eso se llama virus del tomate. Su sintomatología era estas áreas necróticas y de ahí su nombre bronceado. Entonces, este virus bronceado del tomate se identificó por primera vez en el tomate, está afectando al tabaco porque estamos hablando de mismas familias, las mismas familias botánicas, estamos en las solanáceas y la sintomatología se está manteniendo consistente con el bronceado, es decir, la necrosis en el tabaco. Estoy aclarando esto por la misma pregunta que me dijo Jordi, o sea, estoy analizando esto por lo que él me hizo y de repente por ahí va la respuesta más exacta. Enanismo, aquí estamos viendo un enanismo, retraso en el crecimiento por el virus rizada de la hoja del tomate. Entonces aquí estamos viendo, además, aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo un enanismo, una sintomatología de este virus y también malformación en su hoja, que es la hoja rizada que estamos viendo acá. Como hoja colochadita en el tomate y más pequeña también, ¿verdad? Ya hay una deficiencia en el crecimiento no solo de la planta, de la hoja y malformación en la hoja. Enrollamiento de hoja, nuevamente, virus del mosaico común del frijol y presenta además un enrollamiento en su hoja. Deformaciones y cambios de color. Aquí estamos viendo el virus del quebrado del tulipán. Acá lo que está sucediendo es que estamos viendo un mosaico en el tulipán y acá estamos viendo también malformación en las hojas. Hemos visto, incluso cuando vimos sintomatologías en general, vimos malformaciones en frutos. Acá estamos viendo ya además de ver los mosaicos en flores, estamos viendo malformaciones en flores. Deformaciones o malformaciones, ¿verdad? En frutos. Esta es virus del mosaico del zucchini. Estamos viendo cómo puede llegar a afectar los frutos. Mosaicos en frutos, que ya habíamos hablado en algún momento lo mencionamos en otra clase, creo que también, no sé si fue con ustedes, el virus del bronceado del tomate. Entonces veamos la sintomatología en hojas. Hay necrosis porque es el virus del bronceado del tomate, pero estamos viendo acá mosaicos en los frutos. Acá estamos viendo necrosis en frutos. Ese es el Tomato Apex Necrosis Virus, eso es en inglés. Ese es el virus del necroto
del tomate. Entonces estamos viendo necrosis y anillos necróticos. Además de ver necrosis en frutos, vemos anillos necróticos, que es una de las sintomatologías comunes en los virus. Anillos nuevamente, pero estos son cloróticos. El virus de la mancha anular de la papaya presenta sus anillos cloróticos, que vamos a ver más adelante acá, virus anillado de la papaya, que tenemos estos que cuando inician son más pálidos, son más sutiles, por así decirlo. Aquí los estamos viendo más acentuados que el anillos cloróticos de la papaya. No es la única sintomatología. Este se llama virus anillado de la papaya, pero cuando vimos nosotros toda la cantidad de síntomas que llegamos a ver, vimos que dentro de las sintomatologías estaba la reducción del área foliar. Acá la papaya, ya la hoja, esto no es comido ni nada, sino que acá ya no hubo una correcta formación de la lámina foliar, por eso se llama reducción de del área foliar de la hoja y queda de esta forma. Esta sintomatología en la papaya se conoce como mano de mono, porque quedan como dedos acá. Se reduce tanto la lámina foliar que queda como dedos. Luego tenemos el virus, este es el virus del mosaico del tabaco. Acá podemos ver entonces lo que yo les venía diciendo, que podemos ver un virus que normalmente se identifica por primera vez en una planta y se le asigna su nombre con alguna característica muy en común, muy resaltada. En este caso, se identificó por primera vez en el tabaco, se identificó que era un mosaico y así se le asignó el nombre al virus del mosaico del tabaco. Y afecta a las solanáceas, no solo al tabaco. Y aquí tenemos nuevamente sintomatología en frutos, sintomatología en el área foliar de tomate por el virus del mosaico del tabaco. Entonces ya les había adelantado un poquito en tema de nomenclatura, es decir, cómo se asignan los nombres. En el caso de los virus, se le asigna a través de esa primera planta donde se identificó, a través de esa característica que resaltó, como esta, que es el virus del mosaico del tabaco, que ya hemos venido hablando. Y pues normalmente está en inglés y sus iniciales en inglés. Estas iniciales es el nombre del virus. Yo lo voy a encontrar cuando me quieren hablar del virus del mosaico del tabaco. Puede la gente escribir completo su nombre en inglés con sus iniciales o simplemente poner virus TMV, que ya sé que se refiere al virus del mosaico del tabaco. Si yo lo quiero escribir en español, acá está en inglés con sus iniciales en inglés. Si yo lo quiero escribir en español, entonces yo lo escribo en español, pero voy a conservar las siglas o sus iniciales, mejor dicho, en inglés. Así es la forma correcta en que se encuentra un virus, en que se escribe y que nosotros lo podemos encontrar en la literatura. En cuanto a la clasificación, los virus pertenecen al reino virus. Esa es su clasificación. Pertenecen al reino de los virus. Y están divididos en dos grandes grupos. Nosotros dijimos que ellos tienen su material genético, que puede ser ADN o ARN, pero nunca los dos. A partir de ahí empieza la división de los dos grandes grupos de los virus. Pueden ser virus que son a base de ADN o virus ARN. Esos son los dos grandes grupos de los virus. Ahí inicia la división. Se pueden considerar otras características en cuanto a la clasificación de ellos y características que también nos pueden ayudar a identificarlos. Por ejemplo, el tamaño del virus, la forma del virus, las propiedades en sí del virus como propiedades físicas, químicas y biológicas que también pueden considerarse. Algunos ejemplos de los dos grandes de estos virus, la mayoría son ARN. Hay una minoría de virus, estamos hablando mayoría de virus en fitopatología, virus vegetales, ¿verdad? Hay un menor grupo de ADN, pero que es un grupo muy grande. Por ejemplo, vegomovirus es un grupo muy grande que afecta a una diversidad de plantas. Entonces, ADN, ejemplo de ADN es vegomovirus y un ejemplo de ellos es el virus del mosaico dorado del frijol. Dentro de los ARN tenemos varios virus como los tobamovirus, que es el virus del mosaico
mosaico del tabaco, o otro grupo, tospovirus, virus muy importantes en el área también vegetal, virus de la marchitez del tomate, por ejemplo, macolomovirus, virus del moteado clorótico del maíz. Si se recuerdan, cuando hablamos de la cubierta proteica, les dije que jugaba un papel muy importante porque nos ayudaba a separar, creo que se los comenté, ahora tengo duda, pero la cubierta proteica juega un papel muy importante porque nos ayuda a separarlo de otros organismos. Por ejemplo, tenemos entonces los virus, que está compuesto a nivel de un material genético, que puede ser ADN o ARN, y cubierto por una, valga la redundancia, cubierta proteica que se llama cápside. Tenemos un siguiente grupo de organismos que son los viroides. Los viroides son muy parecidos a los virus. ¿Cuáles son esas principales diferencias que me separan al viroides de virus? Y entonces el viroides ya no pertenece al grupo de los virus. Los viroides son exclusivamente ARN, nunca ADN. El virus puede ser ADN o ARN. El viroides solo va a ser ARN. Son entonces los ARN infecciosos capaces de producir numerosas enfermedades vegetales de importancia económica. Son similares a los virus, porque son ARN, ¿verdad? Pero ¿cómo es que este ARN no está dentro del virus? Porque ellos no tienen, aquí veamos las diferencias. Este ARN los separa del virus porque están desnudos, no tienen esa cubierta proteica, no tienen la cápside. A pesar de que es ARN, como no tiene cápside, entonces es un viroide. Y no producen ningún tipo de proteína. Anteriormente dijimos que los virus pueden presentar 3 o más tipos de proteínas, viroides no. Viroides no producen ningún tipo de proteína. Y por eso ellos ya no son virus, sino que son conocidos como viroides. Los viroides se nombran de manera similar que los virus. El cultivo donde se identificó a algunas características en particulares que nos llevaron a identificarla fácilmente y de ahí viene su nombre. Viroide, entonces viene viroide del tubérculo filiforme de la papa. Un viroide que afecta a los tubérculos, particularmente una forma que los llevó a los científicos a asignarle ese nombre. Tengo el micrófono encendido, sí. Entonces, como les decía, así es como se nombran los viroides, al igual que los virus. Por ejemplo, acá tenemos plantas de tomate. Nuevamente estamos hablando de un viroide, que este es el viroide que habíamos mencionado de la papa, que afecta a solanáceas, ¿verdad? Entonces está afectando a una planta del tomate. Y el viroide, entonces, las iniciales son igual que con el virus, PST, creo que es este que está acá. Pero está en español aquí, el viroide del tubérculo filiforme de la papa. Entonces tenemos acá las mismas iniciales en inglés que habíamos mencionado. Pero el viroide, por ejemplo, en la literatura, si yo estoy leyendo y leo esto, yo ya sé que se refiere a un viroide y no a un virus, porque aquí tengo VD, que significa viroide. Si terminara solo, perdón, no había puesto el puntero. Si terminara solo en V, entonces yo digo, este es un virus, pero como termina en VD, es un viroide. Así es como yo lo puedo identificar en cuanto a las iniciales. Este es un viroide muy importante, viroide cada del cocotero. Se estima más de 30 millones de palmas cocoteras que han muerto en Filipinas, ocasionadas por este viroide. Bueno, ese era un ejemplo del viroide. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. De mi parte no, ingeniera. No, ingeniera, por mi parte no. ¿Todo claro? Muy bien. Todo bien, muy bien. Entonces, este sería nuestro tema de virus. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Hasta bacterias. Hasta bacterias está ahí.
Ujú. Por ejemplo, nosotros ya vimos nemátodos y ahorita virus, eso no entra, ni nemátodos ni virus, llega hasta bacterias.